El bloque de búsqueda fue la organización militar encargada de enfrentar al cartel de Medellín, al mando de varios coroneles y la participación de importantes oficiales, tenientes, efectivos de la DIJÍN, sectores del ejército y la policía, e incluso agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el Grupo Fuerza Delta. El gobierno colombiano, liderado por el presidente Virgilio Barco, empezó a tomarse más en serio la lucha contra el cartel de Medellín. El gobierno norteamericano proporcionaba recursos para esta lucha, por lo que Barco decidió crear un grupo policial de élite cuya tarea principal era dar de baja a Pablo Escobar, a los hermanos Ochoa y a Gonzalo Rodríguez Gacha. Para liderar este grupo fue asignado el coronel Hugo Martínez. Este hombre no había buscado este puesto, de hecho, nadie lo quería, ya que era un rango muy peligroso, pues significaba ser uno de los enemigos más fuertes del cartel. Cuando Pablo recibió la noticia de la creación de este grupo, hizo un comunicado asegurando que este cuerpo no duraría ni 15 días. Y es que en el país más peligroso del mundo, amenazar a Pablo Escobar sin duda era el trabajo más arriesgado de todos. Escobar era dueño de Medellín, incluyendo a la mayor parte de la policía, quienes le servían por medio o por interés monetario. Por eso, una de las reglas del bloque era que se prohibía rotundamente que participara algún antioqueño, no por cuestiones regionales o por ser despectivos, sino por temor a que secretamente fueran empleados de Pablo. Se reunieron hombres de diferentes secciones y unidades, agentes del DAS, de la DIJÍN y policías que eran excelentes en su trabajo y con una hoja de vida impecable. El bloque empezó a ser una molestia para Pablo, así que declaró una guerra especial contra ellos, logrando acabar con la vida de 30 de los 200 hombres que pertenecían a este grupo en los primeros 15 días de operación. Pero esto no los desmotivó. Al contrario, la caída de sus compañeros los animaba a dar de baja a Pablo. Por eso, el coronel Martínez le enviaron 200 hombres más para esta operación. Aunque a Martínez le enorgullecía que, pese al espantoso saldo del primer mes, sus oficiales hubieran logrado preparar un operativo con resultados impresionantes. Con información de que Pablo se ocultaba en una finca en medio de la selva, a unas 2 horas en helicóptero del centro de Medellín. El bloque planificó una operación, pero Pablo escapó por poco. A pesar de las circunstancias adversas, el coronel consideró la operación un éxito. La respuesta de Pablo a esta primera operación fue inmediata. Colocó un artefacto en el sótano del edificio donde vivía la familia Martínez en Bogotá, que afortunadamente no accionó. El grupo siguió ejerciendo gran presión sobre el cartel, efectuando grandes operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El 23 de noviembre de 1989 lograron ubicar a Pablo en una hacienda en el municipio de Antioquia, pero nuevamente logró escapar. Aunque en esa operación, 2 de sus lugartenientes, incluido su cuñado Mario Henao Vallejo, fueron abatidos. La muerte de su cuñado afectó profundamente a Pablo, guardando el luto durante muchos días. Un mes después, gracias a la información del navegante, un infiltrado del cartel de Cali en la cúpula de Gonzalo Rodríguez Gacha, se obtuvo la ubicación de este poderoso capo, que se encontraba de vacaciones en la costa colombiana. El grupo de élite, junto al director del DAS, Maza Márquez, planificó la Operación Apocalipsis, que consistía en desplegar un puñado de hombres en helicópteros para interceptarlos en Tolú. Gacha se escondió en una finca en un platanal y, armado con una metralleta y granadas, empezó a combatir contra los oficiales que le disparaban desde el aire. Cometió el error de revelar su ubicación al artillero del helicóptero, quien no dudó en atacarlo, terminando con la vida de Rodríguez Gacha, uno de los hombres más importantes del cartel de Medellín. Este fue uno de los golpes más contundentes que el bloque de búsqueda logró dar, lo que aumentó la confianza y credibilidad en su trabajo. A mediados de 1990, el cuerpo asestó otro golpe significativo al cartel, cuando batieron a John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Pinina era el quinto hombre más importante en la organización y para algunos el verdadero heredero de Pablo Escobar, ya que el patrón lo había recomendado para manejar el cartel y cuidar de su familia en caso de faltar. En un operativo en un lujoso apartamento en El Poblado, la zona más exclusiva de Medellín, lograron dar de baja a Pinina. Furioso por la muerte de su hombre de confianza, Pablo colocó un artefacto en una comisaría de la policía, dando de baja a muchos uniformados inocentes. Para el gobierno, la muerte de John Jairo fue tan importante como la del mismo Escobar, ya que Pinina era el jefe militar del cartel, un hombre leal y extremadamente letal, involucrado en muchos de los actos criminales más importantes de Pablo.
2 meses después de la muerte de Pinina, el bloque de búsqueda logró otro golpe devastador para Pablo. La muerte de Gustavo Gaviria, el primo de Pablo y el número 2 del cartel. Gustavo era el financista principal y encargado de las rutas del polvo blanco, con una fortuna que incluso se decía superaba la de Pablo. Durante un operativo rastrearon a Gustavo hasta su casa, un búnker fuertemente protegido. En un enfrentamiento que duró entre 15 y 20 minutos, lograron acabar con su vida. La muerte de Gustavo Gaviria fue un golpe duro para Escobar y fortaleció el recién elegido presidente César Gaviria, quien estaba enfocado en combatir al cartel de Medellín. Pablo no pudo asistir al funeral de su primo, pero escuchó toda la misa por radio. El cuerpo élite también estuvo presente, esperando que Pablo asomara la cabeza, pero este no apareció. El 21 de enero de 1991, el bloque de búsqueda realizó un doble operativo en Medellín y Río Negro, logrando dar de baja a los hermanos Prisco, líderes de una poderosa red al servicio de Escobar. Estos hermanos tomaron mayor relevancia en la organización después de las bajas de Pinina y Gustavo Gaviria. Los Priscos fueron responsables de numerosas bajas, incluyendo los Rodrigos Lara Bonilla, Guillermo Cano Izaza, el procurador Carlos Mauro Hoyos, entre otros. Con su muerte, la red quedó desmantelada. Pablo decidió entregarse a las autoridades, pero lo hizo bajo sus propios términos. Entre sus exigencias estaba la construcción de su propia cárcel, conocida como la Catedral, que era más bien una fortaleza llena de lujos. Aunque estaba recluido, Pablo seguía manejando el cartel desde la cárcel como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cometió un grave error. Ordenó la baja de los hermanos Galeano y Moncada, miembros claves de su organización. Ante esta situación, el presidente César Gaviria ordenó su traslado a una prisión militar, pero Escobar escapó antes de que pudiera llevarlo. El escape de Pablo Escobar marcó el comienzo de una nueva cacería, quizás más intensa que nunca. A partir de ese momento, la prioridad del bloque de búsqueda era capturar a Escobar, pero ahora con una red de apoyo mucho más reducida. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano y los Estados Unidos intensificaron sus esfuerzos, proveyendo recursos adicionales y tecnología para rastrear el capo. A lo largo de los meses siguientes, la presión ejercida por el bloque de búsqueda llevó a la desarticulación de la mayoría de los aliados de Escobar. Como principales bajas, Abrancés Muñoz Mosquera alias Tyson, Johnny Rivera Costa alias El Palomo, Mario Castaño alias El Chopo, que en ese momento ocupaba el cargo más alto y el hombre de confianza de Escobar. Ese mismo año dieron de baja a uno de los últimos lugartenientes, Alfonso León Puerta Muñoz alias El Angelito. La situación se tornó desesperada. Sin embargo, Pablo continuaba eludiendo a las autoridades, moviéndose constantemente y ocultándose en fincas rurales o en las zonas urbanas más recónditas de Medellín. Finalmente, después de una intensa persecución de casi 17 meses tras su fuga de la catedral, el 2 de diciembre de 1993, el bloque de búsqueda, en conjunto con un equipo de inteligencia de los Estados Unidos, logró ubicar a Pablo en una casa en el barrio Los Olivos de Medellín. Después de una breve confrontación, abatieron a Álvaro de Jesús Agudelo alias El Limón, último lugarteniente al servicio de Escobar que lo acompañó fielmente hasta las últimas. Mientras Pablo intentó huir por los techos, fue abatido por las fuerzas policiales. Su muerte fue vista como el fin de una era de terror que había asolado a Colombia durante casi 2 décadas. El fin de Pablo Escobar marcó el desmantelamiento definitivo del cartel de Medellín. El bloque de búsqueda, que había iniciado su misión en medio del miedo y la incertidumbre, culminó su labor con la eliminación de uno de los criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, las cicatrices de la violencia generada durante aquellos años no desaparecieron fácilmente. Muchos de los hombres que participaron en las cacerías de Escobar pagaron un alto precio, perdiendo a compañeros, familiares o a su propia paz mental. El bloque se vio envuelto en un gran escándalo porque se descubrió que algunos policías del cuerpo acordaron trabajar con los Pepes, los cuales eran la unión de los enemigos más fuertes de Escobar integrados por el cartel de Cali, los hermanos Castaño, Don Berna y otros más. Ellos daban información que el bloque no podía obtener y daban golpes que la policía no podía dar por cuestiones legales. Irónicamente, el bloque de búsqueda emprendió una persecución contra los Pepes. Aunque ya estaba desmantelado el grupo, empezaron a cazar a los señores del cartel de Cali. Capturas, extradiciones, delatores y bajas acabaron desmantelando esta organización. El legado del bloque de búsqueda es uno de los más complejos en la historia reciente de Colombia.
Mientras que lograron el objetivo de acabar con las amenazas más grandes del narcotráfico en el país, también enfrentaron innumerables desafíos y dilemas éticos en su lucha contra Escobar y sus secuaces. Aunque su historia está llena de heroísmo, también está marcada por la brutal realidad de una guerra contra un enemigo que parecía inalcanzable. Hoy en día, se sigue hablando del bloque de búsqueda como un ejemplo de la lucha incansable contra el crimen organizado. La muerte de Pablo Escobar sigue siendo un hito histórico y la hazaña del bloque es recordada tanto en Colombia como en el resto del mundo. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico continúa siendo un desafío constante para las autoridades en diferentes partes del globo. El grupo de hombres que conformó el bloque de búsqueda se ha dispersado con los años, algunos retirados, otros aún en servicio, pero todos comparten el peso de haber participado en una de las misiones más peligrosas y decisivas de la historia moderna. Su historia, llena de sacrificio y valentía, sigue siendo un testimonio de lo que significó enfrentar a un enemigo como Pablo Escobar y sobrevivir para contarlo. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.